propuesta de reforma a la educación pública en el país está polarizando en distintas posiciones y algunas muy radicales, como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores, a organizaciones sindicales por un lado, y por el otro lado a partidos y al gobierno de la República. En ese sentido, agradezco la presencia de la maestra Yolanda Ortiz Bustamante, quien es profesora de tiempo completo en la Escuela Normal. Bienvenida, maestra, y muchas gracias. Y del profesor Daniel Domínguez Aguilar, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Normal, pues para hablar sobre este tema pues, verdaderamente complicado. Profesora, desde el punto de vista académico, ¿por qué es la posición que establecen o que por la cual han optado, pues no solamente los sindicatos fuera de la órbita oficial como es el CENTE, sino catedráticos e investigadores? Bueno, yo creo que lo primero que debe quedar claro es que esta no es una reforma educativa. Sí se introducen algunos conceptos que en este momento están en boga, como es la evaluación y la calidad, pero básicamente con la Ley General del Servicio Profesional lo que se está transformando es el régimen de contratación. Y es natural que el magisterio y los especialistas se opongan a un cambio que contraviene todo el régimen que ha estado funcionando desde el artículo 123 y la ley reglamentaria, que en este caso aplica la Ley Federal de los Trabajadores al servicio de la Federación. ¿Sí? Entonces el Estado está colocando a los trabajadores del magisterio en un régimen de excepción. Al perder la plaza de base, en esta ley contraviene una disposición que le da seguridad laboral a los trabajadores. Y eso es algo que debe quedar muy claro. La Ley General de Educación regula todo el marco que corresponde al sistema educativo. Y la Ley General del Servicio Profesional se convierte en un nuevo reglamento de trabajo para los trabajadores de la educación. Y eso amerita un análisis mucho más profundo. La indignación y la oposición tienen su fundamento en que los maestros no han participado, en que no se ha considerado, por ejemplo, la representación sindical está anulada y no se escucha la voz de los profesores. El Sindicato de Trabajadores de la Normal hizo una propuesta ante la Comisión de Educación, que el maestro le podrá comentar, en donde precisamente se plantean algunas formas que pueden darle viabilidad a esta reforma. A ver, maestra y maestro Daniel, entonces nos puedes explicar por qué excluyen entonces los sindicatos están excluidos de todo este proceso. Sí, si ustedes revisan el contenido de la ley, del proyecto, al sindicato el único espacio que le dan es como integrante de los famosos consejos de participación social, no como los gestores o los defensores de los derechos laborales que asisten al maestro. Es decir, hablamos de los sindicatos en general, el CENTE como el que ha tenido el control a nivel nacional y los sindicatos estatales que en algunas entidades federativas han tenido un peso importante, pero no aparecen para nada. Es decir, se elimina prácticamente la figura de la organización sindical como garante de los derechos de los trabajadores. Y bueno, probablemente eso obedezca a que la ley, pues de tajo, rompe con todo tipo de derechos laborales. Si no, no vas a encontrar ahí algo que diga que se respeta lo que normalmente establece las leyes que han regido a la clase trabajadora. Eso desaparece totalmente. Entonces eso es lo que ha generado la inquietud, eso es lo que tiene al magisterio en este momento así tan crispado, porque es, diría yo, una reforma bastante ruda en ese sentido. Digamos, en este proceso de exclusión de los sindicatos, se circunscribe, hay una especie de campaña de desprestigio de los liderazgos. Por supuesto. O algunos se lo merecen, ¿no? Claro, por supuesto, obviamente hay muchos vicios que se han generado durante años y es obvio que salen a relucir en este momento. Sin embargo, a nosotros nos preocupa mucho la estigmatización que se hace del maestro, es decir, quieren cargarle al maestro toda la culpa de los males educativos que padece el país, y eso no se vale, ¿no? Las organizaciones sindicales obviamente tienen mucho que ver en el estado de cosas, pero como alguna vez decía yo en este mismo espacio, las organizaciones sindicales no se mueven solas, ¿no? Hay alguien que es el interlocutor, y en este caso sería el propio sistema político que ahora
curiosamente se desentiende o nada tiene que ver en el estado de cosas que están pasando en este momento. Sí, claro, los responsables de todo son los maestros. Sí. En ese sentido, profesora Yolanda, ¿observas, digamos, una intención más allá de la pura reforma? Es decir, ¿se pretendería la privatización de la educación pública o qué es lo que observan como catedráticos? Bueno, las dos, la ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que recién fue aprobada, y la reforma que se hace a la Ley General de Educación, hay una partecita en donde se habla de la gestión autónoma de las escuelas. En esa parte se habla de que el Estado va a proveer a las escuelas de recursos para que mejoren su infraestructura, etcétera. Pero también se incluye una parte donde dice que se va a expedir una reglamentación para que las donaciones voluntarias sean administradas con transparencia. La ley textualmente no induce la privatización, textualmente, pero algunos mecanismos que se empiezan a introducir pudieran generarla. No me atrevería, porque una ley se lee así literalmente, no se interpreta más. Sin embargo, esa parte de la gestión sí pudiera dar margen a que se diera la participación, digamos, de aportaciones privadas y un proceso paulatino de privatización. Eso sí es un riesgo que veo allí. Y la otra parte que quisiera comentarte es sobre cómo se ha entendido la evaluación. Yo creo que ese es un problema que está generando precisamente esta situación de enfado y de inconformidad en el magisterio. La evaluación es un proceso necesario en cualquier actividad, eso es definitivo. Para saber cómo está funcionando una empresa privada, una escuela, lo que sea, los maestros sabemos que la evaluación es necesaria, pero la evaluación no es un proceso que deba castigar, es una fuente de información, de diagnóstico. Y si esos datos se emplean adecuadamente, cualquiera que sea el responsable sabe de las debilidades, las fortalezas, y entonces vendría en este caso de la educación la formación continua. No puede ser que con un resultado de una evaluación se le despida al maestro y, como lo plantea la iniciativa, sin responsabilidad para la autoridad. ¿Entonces no se ponen ustedes a la evaluación? No, de ninguna manera, no, al contrario, yo creo que precisamente los formadores de maestros sabemos la importancia de que se evalúe. Aquí el asunto es para qué se va a usar la evaluación. Hugo Boites hoy en la jornada dice precisamente, sí. Habla sobre estas, digamos, establece que el famoso Instituto Nacional para la Evaluación Educativa es un aparato de vigilancia, es un aparato policíaco. ¿Ustedes lo podrían percibir así? Mire, hemos analizado detenidamente la ley y si ustedes han escuchado las declaraciones, por ejemplo, de la doctora Silvia Smelkes, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa no tiene ninguna relación laboral con los trabajadores. El instituto va a desarrollar actividades meramente técnicas, pudiera decirse que hasta académicas, ¿no? De investigar y de sacar un diagnóstico, etcétera. Pero es la Secretaría de Educación o las autoridades estatales quienes van a manejar toda la parte procedimental. El instituto por sí mismo directamente no va a evaluar. Es una instancia técnica, con autonomía para determinar instrumentos, para autorizar aplicaciones, evaluadores, etcétera, pero no lo va a evaluar directamente. Yo creo que si el instituto realmente tiene autonomía y se atienden sus observaciones, puede ser una buena fuente para mejorar la formación continua, para mejorar planes y programas, para atender, por ejemplo, las situaciones de contextualización. Una crítica que se le hace muy fuerte a la evaluación es que se evalúa solamente por exámenes estandarizados. Bueno, el INE ya dijo que así no se puede evaluar, que debe considerarse en qué condiciones trabaja el maestro, cómo está la escuela, qué nivel socioeconómico tienen los niños. Toda esta situación que se ha discutido, el INE ya lo considera porque son académicos, son investigadores que saben precisamente la importancia de que no se puede juzgar lo mismo a un niño de una ciudad que tiene un contexto de alimentación, de información, etcétera, que un niño que está, por ejemplo, en el medio indígena. Se mencionó hace mucho tiempo un reactivo que a mí me llamó mucho la atención y se los voy a comentar. Le preguntaban a los niños en una prueba de enlace, ¿qué significa el rojo en el semáforo? Y el niño se levantó y le dijo al maestro, ¿qué es un semáforo? Desde ahí. Eso nos dice que el contexto es muy importante. Entonces, si el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ya está orientando una evaluación contextualizada, eso da margen a que sea realmente una fuente de información importante
para mejorar la formación del magisterio, la formación inicial y la formación continua. Desde ese punto de vista está bien. Lo que no se debe permitir desde nuestro punto de vista y el mío personal es que a partir de esa evaluación se despida a un maestro. Es más, habría que ver cómo lo evalúan, con qué instrumentos lo evalúan y si están tomando en cuenta toda esa contextualización en que realiza su trabajo. Maestro Daniel, si partimos de acuerdo con lo que hemos hablado con la profesora Yolanda, que por cierto ha estado en estas mesas de información, porque no creo que de negociación, ¿verdad? La decisión para estar tomada, de que la decisión pues ya prácticamente es un hecho, una decisión tomada entre la cúpula de los partidos circunscritos al pacto y el gobierno federal. Están decidiendo el futuro de más de 1 millón de maestros. ¿Qué va a pasar? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál va a ser la consecuencia de este acto? Bueno, ya tenemos por ahí un primer asomo, lo decías hace un rato con la acción de la coordinadora. Si la ley se aprobara exactamente como está, sería, digamos, el caldo de cultivo para mayor crispación, sobre todo del gremio magisterial. Nosotros entendemos que como organización sindical tendríamos una participación importante en ello, pero no sé qué tanto a estas alturas podamos lograr. Me parece que hay la intención ya de sacar esas leyes. Se habla inclusive de un periodo extraordinario, no sé si la semana próxima, para intentarlo. Es decir, el PRI y el PAN están decididos a llevarla tal cual está planteada. Hay 2 artículos, en este caso la maestra Yolanda tiene mayor información, que es el artículo 22 y el artículo 53, que son en realidad los que más generan ruido. El 22, que se refiere al ingreso, que tiene que ver con ese famoso periodo de inducción de 2 años, donde si el maestro al término de los 2 años es evaluado y sus resultados son insuficientes, pues sin responsabilidad para el Estado, ese maestro se va. Pero bueno, y el tiempo que trabajó no tiene derecho a una indemnización justa. Es decir, todas esas cosas están ahí y bueno, genera demasiada inquietud. Y el 53, que se refiere a la permanencia. Sí, y bueno, en el caso de la permanencia es una situación bien especial porque, por ejemplo, un maestro que tiene, por decir algo, 25 años de servicio y se le aplican las evaluaciones que establece la ley, y bueno, si llegara a haber insuficiencia, pues también se le reubica y va a hacer otras tareas, y eso genera una burbuja dentro del mismo sistema educativo, ya por sí demasiado inflado por vicios y por cuestiones que han dado al traste con, digamos, ¿cómo le podría llamar? El funcionamiento adecuado del sistema como teóricamente se plantea. Por ejemplo, hay un detalle en las leyes actuales sobre las sanciones que se le pueden aplicar a un maestro, y esas cosas no se tomaron en cuenta, eso se borra, y ahora vamos a utilizar la evaluación como el elemento que nos va a permitir pues hacer uso punitivo, castigar, ¿sí? Usarla con una cuestión estrictamente administrativa. Este endurecimiento de la política pública hacia el magisterio en particular, no es evidentemente tiene un componente político, pero no quiere decir que para el gobierno dejaron de serle funcionales los sindicatos, es decir, en términos de gobernabilidad, en términos de aprobación de sus propuestas educativas. Pues es que mira, es muy complejo porque el corporativismo ha sido un componente del funcionamiento de nuestro sistema educativo, y el sistema educativo ahí está, no ha cambiado para nada. Es decir, como que se recicla. Y bueno, quién sabe qué va a pasar, porque finalmente el corporativismo es parte de cómo funciona, cómo se sostiene el sistema político. Y bueno, había un sindicato nacional que le había sido muy útil y de buenas a primeras pues se le margina. Pero ahí está, no se ha ido, ahí está. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, eso es parte de lo que es incierto todavía, ¿no? Sí, aparentemente el CENTE está en una posición pues de observador,
pero al mismo tiempo está dejando pasar las cosas, ¿no? Así es, y aquí hay que ser muy, muy precisos. Históricamente los trabajadores en México tienen derecho a la seguridad social, a la representación, son derechos fundamentales a la seguridad en el trabajo. Y sí quiero decirlo porque me parece que es lo fundamental en este caso. Una ley como la que se está planteando puede pasar siempre y cuando no entre en contradicción con un marco que está vigente. En la nueva ley, Iniciativa General del Servicio Profesional Docente, hay una parte en la, cuando se resuelve la resolución de controversia se alude a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y en esa misma ley dice que un trabajador tiene derecho a la planta a los 6 meses. Entonces no es posible que se use una parte de la ley para una cosa y la otra se ignore, no se observe, ¿no? Esas son las contradicciones que tiene la iniciativa. ¿Qué puede sacar esto? Porque, si me lo permites, yo veo una situación muy delicada para el país. Es decir, no se puede hacer todo de la noche a la mañana. Tiene que haber un consenso fundamental para que esto transite. Los maestros son necesarios y los maestros están desde el blanco hasta el negro en el país. Tenemos una diversidad cultural, étnica, lingüística, que amerita la no estandarización. Es decir, no se pueden tomar decisiones tan planas cuando nuestro mosaico es tan diverso. Entonces, a mí me parece que la sensibilidad política debería llevar a conservar esos derechos y a realmente apoyar el desarrollo de los maestros. En el caso de la permanencia, por ejemplo, la labor docente es una labor muy desgastante. No se ha escrito hasta este momento, y es un pendiente que tenemos que resolver, cómo es el desgaste que tiene un trabajador de la educación frente a grupo. Si una familia que tiene 3 hijos, llega un momento, así como que 3 hijos, ¿cómo los controlo? Bueno, un maestro tiene 25 alumnos mínimo todos los días de la semana. Y todos gritando, ¿no? Y bueno, aparte de gritar, tiene que organizarse, debe tener la sensibilidad, el tacto. A veces se piensa que un maestro que sabe mucho es un buen maestro, pero el maestro debe saber mucho y debe saber ser maestro. Debe conocer a los niños, debe tener otras cualidades personales que a lo mejor en una evaluación como la que se planteaba al inicio no se pueden detectar. Podemos tener doctores frente a grupo, pero que no conozcan a los niños o cómo se debe dar esa relación. Pero volviendo al punto, ¿cómo podría transitar una nueva reglamentación? Yo creo que transformando los artículos 22 y 53 y que el Estado asuma la responsabilidad como cualquier patrón, privado o público, de que si un trabajador estuvo conmigo 5 años, bueno, a los 5 años yo lo liquido conforme a la ley porque no está haciendo su trabajo bien, etcétera. Pero el trabajador tiene ese derecho, no se lo pueden quitar. La otra parte es, en cuanto al ingreso, me parece que las escuelas normales están siendo ignoradas porque en el proceso de inserción al servicio los ha formado la escuela normal y los podría apoyar en esa inserción para que haya una ida y un regreso, un retorno a la escuela, ya en una realidad concreta, que regrese y que su escuela le ayude a ir entendiendo para que su desempeño vaya ya respondiendo pues a condiciones concretas. Recordemos que los muchachos en la normal van a prácticas, pero pues no son sus grupos, ¿no? Ya cuando él tiene su grupo para un año, puede tener una retroalimentación de su escuela. Entonces, si no se escucha la voz de las escuelas normales, que somos los formadores, pues está difícil que esto transite. Entonces, concretamente, me parece que el respeto a los derechos laborales podría facilitar este tránsito y la precisión de cuál es la responsabilidad de la autoridad en cuanto a la formación continua. Desde mi punto de vista, son los vacíos y las contradicciones que tiene esta ley. Antes de irnos, maestro Daniel, en un desplegado que ustedes publicaron el 21 de agosto, hacen un llamado a las autoridades, incluyendo el gobierno del Estado. ¿Cuál sería reiterarlo en ese sentido? Sí, porque, bueno, en más de una ocasión, por lo menos a nivel local, el gobierno ha declarado que no se vulnerarán los derechos de los trabajadores. Lo han dicho reiteradamente. Sin embargo, la ley viene de manera vertical, es decir, las autoridades locales no les va a quedar más remedio que obedecer lo que dice la ley tal cual viene establecida, es decir, serían meros operarios de disposiciones centrales. Entonces, la autoridad ha insistido mucho, pero nosotros sentimos que va a estar cooptada. Si la ley se aprueba como está,
la autoridad educativa pues sí va a tener su margen de maniobra, pero va a estar muy supeditada a las disposiciones que a nivel central se dicten en la cuestión educativa. Muy bien, pues maestra Yolanda, maestro Daniel, muchas gracias por estar aquí. Esto es un proceso que pues aún falta mucho por desarrollar y veremos todavía cosas aún más relevantes en este proceso. Muchas gracias, esperamos. No, al contrario, gracias, por al la contrario. apertura.